Vamos a dar lectura al versículo 4 y 5. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 12, 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Que el Señor nos siga ayudando a estudiar esta hermosa epístola que tanto contenido tiene en términos de doctrina, como lo hemos siempre dicho. Romanos se divide en dos, del capítulo 1 al capítulo 11, doctrina, las bases de la doctrina, y desde el capítulo 2 en adelante es una aplicación práctica, es un llamado a la obediencia, a poner en práctica nuestros deberes como cristianos. Y eso también, dicho muy al margen, nos permite reforzar esta idea de que la gracia de Dios no es libertinaje, no es para hacer lo que nosotros queramos, sino para que podamos vivir en consonancia a un Dios santo que nos ha apartado. Tenemos una gran demanda, hermanos, y este capítulo 12 en adelante nos habla de eso. Y así comienza el capítulo 12 y lo estuvimos estudiando. Muy bien, estamos aquí ya en una nueva unidad dentro del estudio de Romanos. Lo decía nuestro hermano, los dones espirituales. El apóstol Pablo, en una introducción que estuvimos dedicándole varias reuniones sobre la humildad, sobre reconocer nuestra bajeza, nuestro hermano Román citaba precisamente ese pasaje, por la gracia de Dios soy lo que soy, que deben hacerse vida en cada uno de nosotros. No debe ser un aspecto teórico, sino que de práctica, de vida. Y no solamente en el plano eclesiástico, por decir así, de iglesia, a eso me refiero, en la comunión, sino que en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en el vecindario, a donde nos desarrollemos, en el trabajo, en el colegio. Debemos ser humildes, hermanos. Creo que una de las falencias que tenemos nosotros es la ausencia de la humildad. Y en la medida que nos vamos revistiendo más de Cristo y mirándolo más a Él, por consecuencia, nos vamos sintiendo más miserables, más limitados, y eso nos lleva a la humildad, a la humillación. Y en esa humildad y en esa humillación, que son palabras prácticamente sinónimas, el Señor puede perfeccionar su poder en nosotros y nos puede usar. Que el Señor nos ayude, hermanos, siempre a mirarlo a Él para revestirnos de humildad. Mirar a Cristo es ver cómo Él anduvo, cómo Él reaccionaba, cómo Él respondía, aún en medio de la injusticia. Nos deja una tremenda lección. Para el mundo ciertamente es debilidad, ¿ya? Por eso que la gente meneaba la cabeza cuando miraba a nuestro Salvador ahí colgado en el madero de la cruz. Pero en la perspectiva de Dios, en la perspectiva del Evangelio, ahí estaba crucificado el invicto vencedor, hermanos. Qué gran ejemplo para nosotros. Muchas veces la gente puede menear la cabeza en un desprecio, en un aspecto despectivo contra ti, pero si tú estás caminando en la línea del Evangelio, en la senda del Evangelio, buscando el carácter de Cristo, eso es poder, hermanos, aunque el mundo no lo va a valorar nunca, pero eso es poder para la gloria de Dios. La humildad sobre todas las cosas, amados hermanos, que el Señor nos ayude. Y Pablo introduce esto de la humildad porque es tan necesario concebir los dones espirituales desde esa perspectiva. Ya lo dijimos en el versículo 3, no quiero detenerme nuevamente, pero sí entender el fermento de la iglesia en Roma. Imperio romano, sociedad altiva, sociedad que se sentía mucho mejor que el resto de las naciones. De hecho, lo he comentado en otras oportunidades, los que invadieron Roma occidental fueron llamados bárbaros, que era un término despectivo de naciones o pueblos o tribus que rodeaban el Imperio romano. Entonces, esa sociedad altiva, arrogante, vanagloriosa de los romanos ciertamente permeó a la iglesia también. Entonces Pablo en varias partes les llama a ser humildes, a no ser altivos en el aspecto de relación hacia Israel, a los judíos, que no se vuelvan soberbios, que no sean arrogantes porque Israel está endurecido, no es que hayan sido desechados. Entonces
Esos son unos llamados transversales a la humildad y que son muy aplicables en este tiempo, hermanos, porque incluso uno lo ve y lo comentábamos con un hermano, precisamente cuando alguien opina, ¿cierto?, en posteos que se llaman de las redes sociales. En nuestra propia página nosotros tenemos un campo ahí que las personas, los lectores pueden dejar su comentario. Y indistintamente cuando hay, ¿no es cierto?, diferencias de idea, porque es posible que hayan diferencias de idea, que alguien lea un artículo y no esté de acuerdo, pero la forma en la que comentábamos con el hermano, la forma en que se expresa, realmente revela una soberbia, una altivez, que definitivamente uno dice no es el carácter de Cristo, sino que es la humanidad ofendida, ¿no es cierto?, el orgullo, que no le permite ver más allá de lo que cada persona tiene como concepción de la verdad. Entonces, la humildad también nos ayuda, hermanos, a tomar esta posición delante de Dios, cayendo a tierra, y delante también del prójimo, delante de los hermanos. De manera que la humildad nos enseña también a debatir sin acalorarse, sin que salga, como decimos aquí en Chile hay un dicho, ¿no es cierto?, como que la mecha corta y sale el indio que tenemos ahí guardado. Bueno, es parte también de la carencia de humildad. Entonces, este preámbulo, este preliminar que hace Pablo, no podría ser de otra forma sino que apunta al estudio de los dones espirituales, porque dice en el versículo 3 al final, dice que cada uno piense de sí con cordura, es decir, con una templanza, con una medida, dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros somos beneficiarios de recibir, ¿no es cierto?, la medida de fe que el Señor soberanamente ha repartido. Y ahí introduce el versículo 4, ya abiertamente diciendo que si bien somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces normalmente uno de alguna manera categoriza la multiforme gracia de Dios para hacerla más importante ciertos aspectos que otros. Entonces ahí nos acordábamos de este Juan el Bautista que la semana pasada nos dejaba una tremenda lección. Espero que usted lo haya recordado también. Y si no estuvo la semana pasada, lo comento muy brevemente. En el tiempo de Juan el Bautista, cuando ya su ministerio iba ya decreciendo, paralelamente estaba el ministerio de Jesús. Entonces se daban dos ministerios bautismales, el de Juan propiamente tal, el Bautista, pero también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo también ciertos hay desavenencias, ¿no es cierto?, entre los judíos, incluso los discípulos de Juan le hacen ver sobre el ministerio del Señor Jesucristo, dos ministerios paralelos. Pero frente a esa inquietud de los discípulos, Juan el Bautista responde de la manera más adecuada y humilde posible. Realmente es un ejemplo para nosotros, porque él dice, el hombre no puede recibir nada si no le fuera dado de arriba, es un don de Dios. En otras palabras, está diciendo lo que yo he hecho era un don de Dios y hasta aquí nomás llego yo, porque dice inclusive es necesario que yo mengüe y que él crezca. Yo no soy el esposo, dice él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el que está al lado del esposo oye al esposo, ¿no es cierto?, y se goza de manera plena. Eso es lo que decía Juan el Bautista, una tremenda lección que nos habla de su concepción de lo que significa servir al Señor. Gran enseñanza frente a una realidad tan distinta en estos tiempos, a propósito que vamos a comenzar muy pronto ya a estudiar la iglesia en la Odisea, los días domingos en la mañana, la iglesia en Asia Menor, una iglesia que se caracteriza precisamente por la antítesis de lo que estamos hablando, una iglesia arrogante, altiva, vanagloriosa, con mucho poder, y ese poder que tenía en términos adquisitivos, de conocimiento, etc., lo llevaba a ser una comunidad muy arrogante, mirando a todos como del hombro hacia abajo, es decir, tenía muy alto concepto de sí.
Y tanto era eso que no alcanzaba a ver sus propias limitaciones, no alcanzaba a ver su propia miseria. El Señor le tiene que dar el terrible diagnóstico. No sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Así se refiere en un crudo diagnóstico el Señor a esa iglesia en la Odisea. Entonces, estamos en ese marco. Todo, de una u otra manera, todas las iglesias están como en una influencia de una cristiandad muy arrogante. Entonces los ministerios cristianos defienden sus, como lo decía la semana pasada, sus parcelas, sus postulados, sus ideas, sus formas, y no hay manera de buscar la verdadera comunión, no el ecumenismo, sino que la verdadera comunión con una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y un Dios y Padre de todos. Nosotros tenemos que hacernos cargo también, hermanos, como iglesia cristiana, evangélica en general, de manifestar tantas divisiones y subdivisiones, porque la carnalidad nos ha llevado a eso, a que empezamos a categorizar la multiforme gracia de Dios de manera que decimos nosotros somos mejores que los de allá, y los de allá dicen lo mismo de nosotros. Por lo tanto, no se establece la comunión y cada uno defiende sus parcelas de manera individual. Y de eso tendremos que dar cuenta. El Señor, a través de Pablo, decía, solícitos en guardar la unidad. La semana pasada hablábamos de eso. Pero quiero detenerme en la respuesta de Juan el Bautista. ¿Ya? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. En la medida que vamos menguando a nosotros mismos, hermanos, en la medida que vamos entendiendo que la revelación es progresiva, vamos a ubicarnos también delante de los hermanos. A veces nos jactamos de tener las doctrinas de la gracia, de conocer la profundidad quizás, en cierto modo, no quiero presumir de lo que significa la elección soberana de Dios, en comparación con tal o cual hermano que todavía no puede entender lo que es la elección soberana. Es decir, no es el hombre el que escoge, sino Dios. No es el hombre que busca a Dios, sino Dios que busca al pecador. No es el hombre que abre el corazón para decir, Cristo, Señor, entra en mi corazón, sino que Dios abre el corazón del pecador de manera soberana. Muchos no entienden eso, pero no porque no lo entiendan dejan de ser hermanos. Muchos de ellos creen firmemente que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, por la obra de Cristo en la cruz, y nada más que eso, no por obras para que nadie se gloríe. Todo aquel que profesa esos pilares básicos, ¿no es cierto?, de la fe que salva, es nuestro hermano. Pero nosotros, ¿cierto?, queremos sentirnos mejores. Y nos olvidamos de que por gracia estamos entendiendo los misterios de Dios. Por lo tanto, debemos empaparnos primeramente de nuestro Señor Jesucristo, pero también de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Todo es por un don de Dios, todo es por una gracia de Dios. Por eso que Pablo termina el versículo 4 diciendo, cada uno piense de sí con cordura, con mesura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, como Él quiso, porque nosotros debemos entender que es una decisión soberana. Entonces la semana pasada ya introducíamos lo que significaba el don de Dios para capacitarnos. Y estuvimos leyendo ahí en Efesios capítulo número 4, si usted se recuerda, este pasaje tremendo que precisamente nos quedamos un poquito a ahondar y se nos fue con el tiempo, hermano, porque el tiempo se va así como un suspiro. Me da la impresión que el reloj se adelanta solo, voy a tener que revisarlo. Bien, dice acá en Efesios capítulo 4 que nosotros profesamos, versículo 5, Efesios 4:5 dice, profesar un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos, el cual es por sobre todo, el cual es sobre todos, soberano, ¿no es cierto? Y por todos la imagen del Hijo, y en todos la imagen del Espíritu Santo, en la Trinidad que aparece en el versículo 6. Y el versículo 7, que es el versículo central de nuestro estudio, dice, pero a cada uno, no dice alguno, dice a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nuevamente introduce esta idea de la medida, ¿ya? Una cantidad, una porción, una función específica.
La semana pasada hablábamos, hermanos, que los dones espirituales no es una repartición arbitraria en el sentido de yo doy al que merece más o al que pueda rendir más o algo por el estilo, sino que el Señor dice que Dios reparte a todos, a cada uno, conforme a una medida que Él soberanamente establece. Entonces nosotros vamos confrontando esta realidad con la lógica humana. Para nosotros, reunirnos en términos humanos, siempre hay un concepto piramidal, ¿ya? Esa es la estructura caída del hombre. Nosotros vemos las organizaciones, los gobiernos, los estados, inclusive, ¿por qué lo vamos a negar? La propia iglesia se reúne en estos conceptos, ¿no es cierto?, jerárquicos, de escalafones, de gradas, que Dios aborrece. Entonces, a la medida que vemos esa estructura, ponemos a personas que son más importantes que otras. Y creemos que en la iglesia los que están más arriba, los que son más visibles, son más importantes que los que no se ven. Eso, hermanos, quiero decirlo rotundamente, eso no es la verdad. En la iglesia de Cristo nadie tiene una estatura más alta que otro. Nadie tiene, ¿no es cierto?, un peso mayor que otro. Fuimos todos comprados al mismo precio, al precio sin igual, invaluable, inapreciable de la sangre de Cristo. Por eso que el Señor nos deja una tremenda lección ahí. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso es importante, hermano, siempre rescatarlo. Uno de los grandes mandamientos que el Señor dejó y que se hace caso omiso en la mayoría de las iglesias es precisamente eso. No queráis que os llamen rabí. Ninguno de nosotros es digno de ser llamado rabí. El único rabí, el único que está sobre nosotros y aún el Señor está entre nosotros, increíble, es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Ahora, en esa igualdad, amados hermanos, en esa igualdad, el Señor ha repartido medida de fe, medida de dones, ¿cierto?, capacidades, que ya la vamos a ver por la Escritura, para que podamos funcionar, para que podamos servirle a Él. Y todos los dones son importantes. Y lo maravilloso de la humildad, por eso que la base va a ser la humildad, en que uno va reconociendo el don que tiene mi hermano, el hermano reconoce el don que tengo yo, que tiene el otro hermano, etc. Y nos vamos sometiendo humildemente a lo que Dios ha dado. Por eso que es tan importante, hermanos, siempre partir de la base de que todo es por gracia. Todo es por gracia. Sin especular falsa humildad o presumir falsa humildad, debemos siempre reconocer que todo es por gracia. Porque a veces ocurre también, hermanos, que nuestro lenguaje se empapa de la palabra gracia, todo es por gracia, misericordia, y en los momentos de los que hubo, como se dice, eso es probado y en definitiva sale la verdadera identidad. Entonces nosotros tenemos que ser tal cual somos, hermanos, que el Señor vaya tratando toda nuestra vida, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras compulsividades, para que cincele, ¿cierto?, cincele nuestro carácter, cual escultor, ¿no es cierto?, con el cincel y el martillo va esculpiendo, va cincelando las aristas que todavía están muy, muy rudas, muy crudas. Entonces, los dones espirituales no es un privilegio para algunos, sino para todos. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Él reparte una porción, Él reparte una medida. Lo veíamos ahí en la parábola del sembrador. Tierra, buena tierra, ¿no es cierto?, que Dios preparó, pero no toda fructificó al 100 por 1. Una al 100 por 1, otra al 60 por 1 y otra al 30 por 1. Medidas de fe que Dios soberanamente ha repartido, hermanos. La parábola de los talentos también la estuvimos viendo, donde el énfasis no está en la multiplicación como los predicadores de la codicia
buscan, ¿no es cierto?, resquicios donde hable de dinero para enseñarlo. No, ahí no está hablando, el énfasis no está ahí. El énfasis está en la fidelidad en lo que Dios te entregó. Y alguno podrá decir, pero al último le dijo, yo hubiese ganado los intereses, porque eso le importan a los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Debemos entender el contexto de ese siervo malo, que no hizo nada, absolutamente nada con lo que había recibido, no fue fiel. En otras palabras, no era del Señor. Esa es la enseñanza de los talentos. No desviemos la atención a la esencia de la enseñanza de Cristo. Por eso que citábamos 1 Corintios 4 cuando dice a los colaboradores, ¿no es cierto?, administradores, se les requiere que sea hallado fiel. Y esa será la frase final, hermanos, que creemos que transversalmente tanto a los salvos de Israel como a los salvos de la iglesia recibirán de nuestro Señor. Bien dirá el Señor, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En el plano temporal, hermano, no busquemos lo portentoso. Gocémonos con lo poco. Seamos sobrios. Hay tantas áreas que podemos nosotros recorrer de nuestra vida con esa tremenda enseñanza. Seamos sobrios. Que el Señor nos ayude, hermano, y eso nos da evidentemente el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Bien, aquí en Efesios 4 aparece esta introducción a los dones que Dios ha dado, pero también en consonancia con lo mismo vemos lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el capítulo 4, versículos 10 y 11 dice lo siguiente, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, pongamos atención a cada palabra, mire, cada uno, es decir, todos los miembros de la iglesia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme, note la palabra, multiforme gracia de Dios. Y pone algunos ejemplos, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Comentemos brevemente estos dos versículos, hermanos, son bastante fecundos porque tienen mucho contenido. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Primero, es un llamado transversal, ¿ya? Todos los hermanos al menos tienen un don espiritual. Ya vamos a leer otro pasaje. Eso es lo primero. Cuando dice don, aquí la palabra don significa una gracia, es un regalo. La capacidad para servir a la iglesia es un regalo, no es un mérito, no es un talento innato, no es lo que la academia te pudo haber dado. Algunos piensan que venir a la iglesia es poner en servicio lo que aprendiste en la universidad o a donde sea. Puede ser, pero no necesariamente va a ser. A veces nuestros conocimientos naturales, nuestros conocimientos humanos son aplicables cuando van en una dirección correcta. Pero Dios no necesita de aquello. Dios perfecciona su poder en la fragilidad, en la debilidad, en lo básico de un vaso de barro. Eso es lo que el Señor usa como materia prima, un vaso de barro. Como lo hemos dicho muchas veces, no necesariamente un eximio abogado, ¿no es cierto?, que se le capacita para tener oratoria, va a ser un gran predicador. No tiene relación con eso. Yo me acuerdo de dos grandes predicadores, enseñadores de la historia, que a mí me han sorprendido mucho, he leído sobre ellos, tengo unos escritos sobre ellos, que es Moody, el predicador neoyorquino, D.L. Moody, que era un zapatero remendón, que es un oficio que quizás para algunos no lo valorará, pero es la materia prima que Dios usa para manifestar su gloria y su poder. Entonces, claro, alguna persona dirá, a ver, ¿qué profesión tienes tú? Y conforme a esa profesión que tienes, es la importancia de lo que tú vas a decir o vas a enseñar. Qué terrible, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa hoy día en la iglesia, por eso que la iglesia hoy día está llena de títulos. Como lo dijo un hermano, las titulitis agudas, ¿ya? Si no viene a predicar un doctor, no tiene ningún atractivo la predicación. ¿Qué voy a ir a escuchar a un obrero de la construcción que es cristiano?
Es que hemos perdido la óptica de lo que es el Evangelio, hermanos. Imagínense que Cristo escogió pescadores, recaudadores de impuestos, personas que eran del vulgo, ya que quizás ni siquiera sabían comunicarse bien, pero el poder de Dios los ilustró, el poder de Dios los cultivó, les dio poder el Señor para que pudieran llevar el mensaje tremendo que cambia vidas, hermanos, que cambia la perspectiva de vida del Evangelio. Entonces Teddy L. Moody, este predicador neoyorquino, con tremendas enseñanzas, hermano, la sabiduría que el Señor le dio, confirma una vez más que los títulos, ¿no es cierto?, y lo que uno puede acarrear del mundo no es garantía de nada. El segundo es el famoso también hermano, también perteneciente a este movimiento de los hermanos, muy conocido, que es Ironside. El hermano Ironside también, yo he leído, tengo algunos escritos del hermano Ironside, el Señor le dio mucha sabiduría y él llegó a ser académico en una universidad sin haber estudiado nada, solamente la gracia de Dios, el poder de Dios lo ilustró a tal punto de dejar con la boca abierta a los más eximios académicos, hermano. Entonces se me venía a la mente, aparte de todos los que hemos mencionado, Pedro, Juan, todos eran del vulgo, eran pescadores, etc. El Señor dota, ahí está la palabra don. Y como dice acá, cada uno, dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, el don que ha recibido. No dice que el premio que se merece, los méritos, los cartones, los diplomas, no, el don que ha recibido. Y viene en un mandamiento acá, esta idea de Pedro dice, ministrelo a otros. Esto es un imperativo. La palabra ministrar significa póngalo en servicio de otros. Entonces, yo sé que van a empezar a asomar muchas preguntas en usted. Muchas veces, cuando tocamos los dones espirituales, la primera pregunta que sale después que termina una reunión es, hermano, ¿cómo saber el don que he recibido para ponerlo en servicio? Una vez yo también me hice esa pregunta. Todos nos hemos hecho una pregunta así en nuestro recorrido como cristiano. Y esto es tan automático, hermano, es tan espontáneo, que no obedece a una cosa de elección humana, sino que es algo natural, tal cual como lo dijo el Señor a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿se acuerda? Qué gran enseñanza esa, porque el viento sopla, más no sabe dónde viene ni hacia dónde va, la soberanía del viento es lo que lo lleva. Entonces, en la medida que tú y yo, hermanos, hermanas, somos fieles en lo poco, en el sentido lo mínimo, el Señor se va a encargar de demostrar para qué fuiste llamado, porque hay un llamamiento, hay un propósito. ¿A qué me refiero con ser fiel en lo poco? Asistiendo a las reuniones. Es la mínima expresión de fidelidad al Señor, reuniéndote con los hermanos, destinando, imagínate, yo siempre lo digo yo, ¿cuántas horas son a la semana? No te va a cambiar la vida. Entonces, si tú sumas una hora en la semana, una hora y media, ponte tú, ¿ya? Después los domingos. ¿Cuánto significa en la semana ese tiempo que vas a destinar a compartir con los hermanos? A vivir primero el tiempo de discípulo. Tienes que amar el tiempo de discípulo, el tiempo que sea necesario. Eso es ser fiel. Y en la medida que tú eres fiel en eso, no te vas a dar ni cuenta cuando el Señor te va mostrando y evidenciando con testimonio de terceros que para eso fuiste llamado. No es que tú lo elegiste. Los hermanos reconocen, la iglesia es la que reconoce. Entonces, hermano, uno va aprendiendo muchas veces de la infinidad de preguntas que con gozo uno recibe en el correo. Me preguntaba una persona hace muy poco que estaba cansado la persona de no hacer nada para el Señor. Entonces quiero saber para qué el Señor me llamó. Quiero servirle, quiero serle fructífero, quiero de alguna manera ser útil en la iglesia. Entonces la respuesta fue exactamente la misma que estamos comentando aquí. Lo primero es estar ahí, en las plantas de Cristo. ¿Cuál María? ¿Se acuerda? ¿Cuál María? ¿Qué estaba haciendo María? No estaba haciendo nada.
Sin embargo, estaba haciendo lo más importante, adorando. Yo siempre repito esta frase que se me quedó aquí grabada cuando la aprendí. No hay ningún servicio más importante que nuestra adoración. Lo repito, no hay servicio más importante que nuestra adoración. No podemos servir si primero no adoramos. Y adorar significa caer a tierra, caer hacia... La expresión adoración es como una idea de caer hacia adelante, postrado, reconociendo el señorío, la soberanía, lo supremo de Dios. Entonces, en esa enseñanza de María y Marta aprendemos una cantidad enorme de lo que significa el servicio, de lo que significa ser usado por Dios. Primero, estar con Él. Primero, adorar. Y tú me preguntarás con justa razón, ¿cuánto tiempo? La respuesta es lo que sea necesario. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios conoce ese tiempo de discipulado, ese tiempo de adorador en silencio, aprendiendo de los que ya llevan un tiempo en el Evangelio. Y ahí también gatilla el tema de la humildad, ¿cierto? Aprender. Esto uno lo ve, ¿no es cierto?, en estas dos hermanas, porque Marta, en contraste a María, era una hermana hiperactiva. Y la hiperactividad te lleva a perder la perspectiva de lo que es Dios. Hay un artículo en la página, si después lo busca, que es una especie de devocional para que meditemos un poco, porque Marta, afanada, dice el Señor, turbada, confundida en muchas cosas. Pero María, dice, escogió la buena parte. Estaba a los pies. Comillas, no haciendo nada, pero estaba haciendo lo más importante. Entonces, ¿por qué digo que uno pierde la sintonía con el Dios soberano? Marta no alcanzaba a ver que quien visitaba su casa era el Dios todopoderoso, hermano. Si tú, por ejemplo, eventualmente, hipotéticamente, haciendo un ejercicio, tuvieras la visita de Dios en tu casa, ¿te animarías a hacer algo? ¿Dejarías todo lo que estás haciendo para contemplarle y caer de rodillas delante de Él? Pero Marta no podía ver eso. Marta seguía afanada haciendo cosas y tanto así que le daba órdenes al Señor, hermano, a tal punto de que Marta le llegó a decir, oye, dile a María que me ayude. Muy pocas veces tomamos el peso de lo que le dijo Marta al Señor. Dile, un imperativo, la criatura al Creador, dile a María que me ayude. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos iglesias que han perdido absolutamente la perspectiva del Dios soberano porque están con una hiperactividad tan grande que no les permite ver al Dios soberano? Y es cosa de verlo el día de hoy, hermano. Nuestros hermanos hacían comentarios sobre lo que está pasando. Estamos a las vísperas de una votación aquí en Chile y que ya se ha dado en otros países. Tuvimos la votación ahí en Bolivia, anteriormente en Uruguay, en noviembre en Estados Unidos, y en todas partes los evangélicos, ¿no es cierto?, ahí alineaditos, ¿no es cierto?, con la hiperactividad política. Y claro, esa hiperactividad, ¿no es cierto?, afanados, turbados, confundidos, no les permite ver, hermanos, esa es la verdad, el Dios soberano. El Dios soberano que tiene el control de todo. El Dios soberano que quita y pone reyes, que permite la luz, que permite las tinieblas, que permite la paz, pero también permite la adversidad. Entonces, eso solamente se vuelve verdadero, vívido, nítido, cuando estamos en las plantas de Cristo, rendidos ahí. Entonces, hermanos, no quiero apasionarme con ese tema maravilloso, pero volvamos a los dones espirituales. Poner en servicio los dones a otros tiene sus fases. Primero, conocer para qué fuiste llamado. Y segundo, cuando ya están las credenciales, por decir así, en un sentido ilustrativo lo digo, en donde los hermanos reconocen tu servicio, ponlo en servicio de los otros. Qué dramático es ver, hermanos, que alguien pueda tener una capacidad que Dios le repartió y la tiene ahí, la tiene guardada, y no la ministra a otros, porque muchas veces, y lo hemos dicho, hay personas que tienen tanta altura o alta imagen de sí mismo, como decía Pablo,
piensan de sí con mucha altura, que van a alguna iglesia, ¿no es cierto? Y sienten que son mucho para esa iglesia. Es terrible, es dramático, pero ocurre. Y yo aclaro esto, hay hermanos que anhelan reunirse, pero no encuentran una iglesia donde se imparta la palabra de Dios. Quieren aprender, son humildes para aprender, pero no han encontrado. Nosotros oramos por ellos también. Y si tú estás viviendo esa experiencia, no te desanimes, el Señor tiene el control de todo. Pero lo dramático es que muchos no se congregan porque no hay una iglesia a la altura de ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. Ellos no pueden servir si están revestidos de sí mismos. Entonces, el llamado es reconocer que el don que Él nos ha dado para ponerlo en servicio de otros, dice el versículo 10, y dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme significa de formas múltiples, es simple, ¿no es cierto? Yo lo voy a llevar al término simple en español nomás, para que lo entendamos. Entonces, multiforme es que los dones son diversos, hermano. Nosotros no podemos pretender estandarizar y unificar un criterio de don espiritual, y si yo no tengo ese don es que no estoy haciendo nada en la iglesia. Eso es un craso error, hermano. Y ya vamos a ver ese punto. Y aquí el apóstol Pablo pone, ¿no es cierto?, el sello de esta multiformidad, que es la gracia de Dios. Nuevamente apunta ya al don desmerecido de Dios. Esa gracia es multiforme. Todo lo que nosotros podamos poner como servicio en la iglesia es multiforme. Hermanos que son usados en esta área, pero no en esta otra. Hermanos que aplican la gracia en esta área de la iglesia necesaria, pero también hay otros en esta otra área. Todo se complementa, somos complementarios. Los hermanos somos complementarios. No es una especie de monopolio. ¿Ah? Y cualquiera que no tenga tal o cual don, tal o cual servicio en la iglesia, es menos importante o irrelevante o inútil en la iglesia. Eso no es así. Entonces, una vez conversábamos, pues estas conversaciones entre hermanos son muy enriquecedoras, hermanos, muy edificantes. Esos entretelones ahí que uno por año, ¿no es cierto?, comenta con los hermanos. Si tú no has tomado la escoba en la iglesia alguna vez, lo voy a decir en un sentido muy directo, ¿cómo quieres que el Señor te use? Si no estás dispuesto a servir a tus hermanos, a limpiar los baños de la iglesia, a que los hermanos lleguen y se sientan agradados de la limpieza, del aroma, de estar todo en su orden, los himnarios, todo ordenadito. Eso es parte del servicio a Cristo. Esto no consiste en ser servidos, sino que en servir, pero con gozo. Porque si no hay gozo, tampoco sirve. Entonces, todo eso es un complemento, ¿se da cuenta? El Señor nos va mostrando el don, la capacidad que nos ha dado para usarnos, pero siempre pasando estas etapas necesarias en el desarrollo de la iglesia. Evidentemente, si alguien no asiste, no se congrega, vamos a decirlo en esos términos, porque la iglesia no es el local de reunión, pero la congregación es la iglesia. Si tú no te congregas, de mala forma estás orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, lo primero tienes que congregarte con fidelidad, no esporádicamente, no como el cometa Halley, ¿cierto? ¿Se acuerda del cometa Halley que pasó en el año 80 y tan, 87, 89, no me acuerdo ya? Y ya los que lo vimos, que si ni siquiera se vio, bueno, ese es otro tema, ya no lo vamos a poder ver porque pasan 70 años más. ¿Ya? Entonces, bueno, hay muchos cometas Halley, ¿no es cierto? Bien, dice acá el versículo 11 como ejemplo el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, no consiste en hablar por hablar, no consiste en una verborrea, no consiste en que hay personas que tienen facilidad de palabra,
sino que tiene que hablar conforme al don que Dios le dio. A veces lo conversábamos la otra vez, a veces hay personas que hablan, ¿cierto? Y, y no se alcanzan a dar cuenta que la gente ya no los quiere escuchar. Entonces, la gente se empieza a ir. Hemos conocido personas así que llegan a una conversación de grupal y empiezan a hablar, ¿no es cierto? Y la gente empieza de a poquito a irse porque cansan. Pero ellos no se dan cuenta. Entonces, llevando ese ejemplo a la iglesia, si el Señor no me ha llamado a hablar, debo procurar no hablar. Mi don, mi capacidad, ¿no es cierto? Mi servicio quizás es otro. Entonces, esa es la idea. Y el que hable conforme a la palabra de Dios. Porque hablar por nuestra propia cuenta no tiene ningún sentido. El Señor Jesucristo lo dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, dice el Señor, ese es verdadero y no hay en él injusticia. El otro ejemplo que pone Pedro, si alguno ministra, aquí se está refiriendo al don de servicio, al diaconado. Diácono es una transliteración del griego al español, diácono. Es la misma palabra en griego y que tiene que ver con ministrar en el sentido de servicio. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, Pedro pone ese ejemplo. Si alguno sirve en la iglesia, usa la expresión, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, ¿por qué es tan importante? Si hablamos, hablamos conforme a la palabra de Dios. Si ministramos, ministramos conforme al poder de Dios. Aquí lo dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, los dones espirituales nos impulsan a la gloria de Dios por medio de Cristo. Porque no son tus argumentos, tus capacidades, mis capacidades las que prevalecen en la iglesia, sino las capacidades que Dios ha repartido. Y cuando vemos esa realidad en un ejercicio espontáneo, no impuesto, espontáneo, la verdad que los oyentes o quienes ven el servicio dicen realmente esto es para la gloria de Dios. Porque no es el hombre el que está hablando, no es el hombre el que está sirviendo, sino Dios a través de aquel. Por eso que toda esta doctrina es un todo. Si no partimos, lo decía yo, si no partimos de la base de la humildad, ¿cierto? En ese comentario de Romanos 12:3, de no tener alto concepto de sí, no podemos nosotros servir glorificando al Señor. No sea la gloria a nosotros, sino que la gloria a Dios. Y eso va más allá que de un aspecto verbal, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado iglesias que tienen como tradición decir una cosa y gritan gloria a Dios? Algunos se paran y dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifican mucho a Dios, pero con sus actos, con su actitud muchas veces altiva, soberbia, no están dando la gloria a Dios. La gloria a Dios va más allá que una expresión verbal. La gloria a Dios es servir conforme a la palabra de Dios, conforme al poder de Dios, para que, como dice acá, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Son de Él, a Dios sea la gloria. Vamos a terminar en esta noche, hermanos, por favor, observando uno de los pasajes que vamos a ver más seguido en esta unidad que nos va a tomar un par de semanas. Primera Corintios capítulo 12. Primera los Corintios capítulo número 12. Dice el Primera Corintios capítulo 12, vamos a dar lectura a dos versículos. Dice el versículo 11 primero. Primera Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Mire cómo dice este texto, repartiendo a cada uno nuevamente, en particular como Él quiere.
distribución soberana, hermano, soberana. El Señor es el que reparte, es el Espíritu quien reparte de manera soberana. Pero quiero enfatizar esto, porque el versículo 11 está a continuación de una lista de dones espirituales, algunos de los cuales ya no están vigentes. Nosotros creemos que hay dones que no están vigentes, ya lo vamos a comentar por qué creemos que hay dones que no están vigentes. Bueno, en esa perspectiva, Pablo viene a decir en el versículo 11 que todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. No es el individuo, sino que el espíritu que mora en él, mediante un don, ¿no es cierto? Una administración por gracia. Pero dice también repartiendo a cada uno. El Señor reparte, distribuye a todos, dice a cada uno, en particular. ¿Y qué más dice? Como Él quiere, no como el individuo anhela, o desea, o lucha, o emprende ese desafío. No. Dios es soberano, Él reparte. Lo mismo dice el versículo 18. Mire, versículo 18, 1 Corintios 12, 18 dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno, nuevamente esa expresión, note la importancia de eso, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿qué más dice? Como Él quiso. Entonces, amados hermanos, lo que el Señor te ha dado, porque todos, al menos tenemos un don espiritual. En ese don que Dios te ha dado, tú tienes que ser fiel. Ese don que Dios te ha dado es importante como cualquier otro don espiritual que el Señor ha repartido soberanamente. No tienes que menospreciar el don que Dios te ha dado, la función que Dios te ha dado, ni tampoco envidiar la función que Dios le ha dado a tu hermano, sino que ser fiel porque tu hermano te necesita y tú necesitas de tu hermano. Es una cosa mutua, complementaria, es un cuerpo, hermanos. Que el Señor nos ayude a ir iniciando este estudio que es muy, muy útil para nosotros y que frecuentemente, periódicamente, siempre lo estamos conversando, porque nuestra naturaleza pecaminosa requiere que se nos repitan las mismas cosas. En la iglesia no se enseñan cosas nuevas, sino, como dice Pablo, lo dice Pedro, se enseñan las mismas cosas hasta que Cristo regrese por nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos va enseñando lo que significa este privilegio de poder servir entre los hermanos, no por capacidades humanas, sino por una gracia que es repartida a cada uno en particular como tú lo has querido. Soberanamente, Padre Celestial, tú has puesto los miembros en el cuerpo como has querido. Padre Santo, te rogamos desde ya que tú nos ayudes, y específicamente a hermanos que no tienen quizás la claridad sobre la capacidad que tú les has repartido, para que primeramente entiendan que lo básico es congregarse, es estar inmiscuidos ahí de una manera presencial, frecuente, con fidelidad entre los hermanos, como primera etapa, para después poder ser usados. Padre Santo, ayúdanos a ser humildes a todos, porque todos nos declaramos carentes de este carácter manso y humilde de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, luchamos con este vestigio de pecado que nos lleva siempre a ensalzarnos, a ponernos en opinión, en concepción, como superiores a los demás. Padre Santo, ayúdanos a empaparnos de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de haber sido juzgado por la gente que lo miraba como débil, ellos meneaban la cabeza, estiraban la boca, sin saber, sin poder ver más allá de que Él era un invicto vencedor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a revestirnos de la humildad de Cristo y a servirte el resto de nuestra vida con esa humildad que solamente tendrá premio no en este mundo, sino que en aquel tribunal en el cual todos un día tendremos que comparecer. Muchas gracias, Padre.
en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.